compartir con ustedes un video que nos ayudará a introducirnos en esta experiencia. Así que pues ruego su atención. Vamos a prepararnos y agradezco que me digan si ya ustedes lo pueden ver. Solamente con un amén, ¿verdad? De alguna persona. Ahorita no, William. Sí, ya le voy a poner un momentito. Amén. 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 Bueno, es muy sugerente que el video que hemos visto y como parte introductoria nos ayudará a entrarnos en la experiencia que ustedes y nosotros vamos a ir llevando a través de estas semanas que vienen, de estos meses que continuarán. Y de manera especial, no solamente pensemos el día que nos encontramos, el día de la formación, ¿verdad? Especialmente sabiendo de que es jueves y es jueves eucarístico, ¿verdad? Sino que durante la semana encontremos espacios para, para orar, ¿verdad? Para continuamente invocar al Señor. Pregunto más que todo porque estoy haciendo un ajuste del sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Muchísimas gracias. Decirles que desde la parte técnica, la formación va a estar siendo grabada para quienes tienen interés, de quienes participamos, por supuesto. Luego solicitar y repasar y meditar aún más la enseñanza, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Con esto damos gracias al Señor por la participación de todos y cada uno de ustedes, por la fe y el amor que nos une y por la presencia de Dios que nos cubre. Así, juntos vamos a iniciar un proceso de formación que hemos considerado titular El Espíritu del Señor, la presencia y la acción del Espíritu Santo. Nuestro Dios es el dador de todo lo bueno. El Señor es bueno y su misericordia perdura para siempre. Por eso debemos ser agradecidos y sobre todo disponernos para que la continua acción del Espíritu Santo nos conceda a ustedes y a nosotros perseverar en la práctica del bien, perseverar en el proceso de formación que a partir de esta noche compartimos. Y vamos a tener como una pequeña oración que no solamente va a quedar aquí en el pensamiento, sino en el corazón.
y la voy a decir y luego juntos, si ustedes quieren, pueden activar su micrófono. La vamos a decir 3 veces, ¿verdad? Sería: Espíritu Santo, danos vida y santifícanos. ¿Todos? Espíritu Santo, Espíritu danos vida y Santo, danos vida y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, danos vida. Danos vida y santifícanos. Espíritu Espíritu Santo, danos vida y santifícanos. santifícanos. Y como todo, ¿qué razón o qué justificación podemos compartir con todos y cada uno de ustedes para iniciar esta experiencia de formación? La vida espiritual, hermanas y hermanos, la vida espiritual es mucho más que un aspecto de nuestra vida. Más bien, nuestra vida toda entera. Por eso, si algo bueno y maravilloso vamos a recibir a través de este proceso y de este recorrido, es fortalecer nuestra vida espiritual, teniendo encuentro con la palabra de Dios. Y nos hemos propuesto, como objetivo descubrir la omnipotencia, la magnificencia del Espíritu Santo, impulsar a buscarlo y a encontrarlo, sobre todo dentro de nosotros mismos, y reconocerlo como nuestro maestro interior. Ese va a ser el gran objetivo de este proceso. Y cada vez y toda vez que vayamos compartiendo las enseñanzas, tendremos un objetivo, una meta que alcanzar. Necesitamos impulsar ese deseo de buscarlo, de encontrarnos con él, ¿verdad? Sobre todo en una experiencia personal, en una experiencia personal. Ciertamente hay verdades teológicas en las cuales ustedes y nosotros podemos concluir, pero necesitamos de la vivencia, necesitamos de la experiencia, necesitamos del mover y de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos proponemos, sí, nos proponemos alcanzar en esta formación el ofrecer un recorrido de reflexión, de profundización y meditación sobre el Espíritu Santo. Nada puede ser llevado, oigan ustedes, nada podrá ser llevado a cumplimiento sin una invocación al Espíritu Santo. ¿En quién y por quién Cristo actúa en su iglesia? Ustedes y nosotros vamos a ser unos enamorados del Espíritu Santo, porque vamos a querer conocerlo cada día más, porque vamos a querer invocarlo cada día más, porque el mismo Espíritu, desde su gracia, nos va a conceder ese deseo y ese anhelo que está en el corazón. ¿Qué es lo que requerimos? Esa disponibilidad, esa actitud, tal como lo tuvo la Santísima Virgen María, ante el anuncio, sí, del mensajero, del arcángel Gabriel, ante el anuncio de la palabra y del cumplimiento de la promesa, cuyo cumplimiento era por el poder del Espíritu Santo. María dijo: hágase en mí. Hágase en mí según tu palabra. Y es desde la palabra como la experiencia hunde sus raíces profundas y despierta en usted y en mí no solamente el anhelo, no solamente el deseo, sino algo más en lo cual el Espíritu Santo generosamente nos va a ir dando a comprender. Una aclaración muy importante, y ya desde ahorita
y más bien desde antes, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir teniendo discernimiento sobre el tema que vamos a tratar. Una aclaración importante es: el Espíritu del Señor no es exclusivo de tal o cual grupo. El Espíritu del Señor es un don universal para todos los creyentes. Si estuviéramos ahí en vivo y a todo color, creo que todos lo diríamos. El Espíritu del Señor es un don universal para todos los creyentes, no limitado a una denominación o grupo específico de la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios, lo describe como el Paráclito, el Consolador. Es Él, el Espíritu Santo, en definitiva, el que guía, protege y santifica a todos los que creen en Jesús. De ahí la rica historia de santidad que hay en la iglesia, de la cual la iglesia día tras día, como iglesia universal, también hace memoria y celebra. ¿Por qué? Porque es la acción del Espíritu Santo a través de la historia de la salvación, no solamente la historia de la salvación del Antiguo Testamento, sino la historia de la iglesia misma. Espíritu que guía, Espíritu que protege, Espíritu Santo que santifica. No hay santidad sin la acción del Espíritu Santo. El tema que vamos a compartir, y que es un tema de introducción para la experiencia, como un abrebocas, es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es la presencia viva de Dios que actúa, que guía, transforma y da vida. Es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas, descendió sobre Jesús y ahora habita en los creyentes. San Pablo, hablándole a los corintios, contundentemente dijo esto. Oigan ustedes, San Pablo hablándole al pueblo de Corinto, especialmente esto quedó registrado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, para quienes gustan anotar. Sí, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. El Señor es el Espíritu, decía San Pablo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y paralelamente me hace recordar un pasaje de la escritura del Evangelio de Juan, creo que por allá el capítulo 8, donde dicen: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Acciones propias del Espíritu del Señor: dar libertad y consuelo a los oprimidos, renovar el corazón y convertir. Esas son acciones propias del Espíritu del Señor. No solamente comprendidas en la nueva alianza, el Nuevo Testamento, sino comprendidas ya desde el Antiguo Testamento. Acción propia del Espíritu del Señor es dar libertad y consuelo a los oprimidos. Si en medio de nosotros tuviéramos a los testigos de la acción de Dios y de los prodigios de Dios del Antiguo Testamento, ya desde muy antes, allá por el libro del Éxodo, quizás capítulo 3 en adelante, darían testimonio de esto que le estoy diciendo. Dan libertad y consuelo a los oprimidos. Es del Espíritu del Señor renovar y convertir como acción.
acciones propias es conceder dones y frutos espirituales. Si en usted y en mí hay deseo de recibir dones y producir frutos espirituales, ¿a quién tenemos que invocar? ¿A quién tenemos que permitir que actúe en nuestras vidas? Al Espíritu Santo. Acción propia del Espíritu del Señor es construir y animar la iglesia, ¿verdad? En el desarrollo de esta enseñanza introductoria vamos a ir viendo algunos aforismos o frases cortas que nos ayuden a poder interiorizar más esto. Y quizá la primera que voy a citar es: el Espíritu del Señor es fuerza viva de amor que transforma y envía. Grábeselo. El Espíritu del Señor es fuerza viva de amor que transforma y envía. Ahora bien, para entender un poquito más sobre el Espíritu del Señor, vamos a verlo así muy concretamente desde la perspectiva teológica. Ah, caramba, cuando escuchamos hablar teológica, pues como nos suena como muy elevado. No, mira que no. No, vamos a hacerlo de una forma muy práctica, porque para eso vamos a tener toda esta mitad del año para que poquito a poco vayamos disfrutando de esta formación. Perspectiva teológica sobre el Espíritu del Señor. Desde la teología cristiana, el Espíritu del Señor es la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y es Señor y dador de vida. Claves teológicas del Espíritu del Señor. Presencia activa de Dios. Vamos a ver algunas claves teológicas. La primera es presencia activa de Dios. El Espíritu actúa en la creación, la historia de la salvación y en la iglesia. Ungimiento y misión. Otra clave importante, es quien unge a los profetas, a Jesús, a los creyentes para anunciar y servir. Y puedo darle dos fuentes bíblicas: Isaías, allá por el capítulo 61, y el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Da clara evidencia de cómo el Espíritu del Señor actúa en aquellos que son elegidos, ¿verdad?, para cumplir una misión. Es Él quien unge. Y ahorita que les comparto esto, me hizo recordar una bonita época y una gran transición que se dio en la historia de la salvación, que fue el periodo de los jueces. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, de los jueces, allá donde se habla de Sansón, de Débora, de Gedeón, de todos aquellos jueces, que yo creo que eran más o menos 14 o 16 jueces que hubieron, porque después hay una transición del tiempo de los jueces hacia la monarquía. ¿Y cómo se habla del Espíritu del Señor? Otra clave teológica importante es la comunión trinitaria. Ya vimos nosotros recién, hace poco, después de la solemnidad de Pentecostés, la iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Recordemos que Dios es comunidad y amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comunidad y amor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo y nos introduce en esa comunión. ¿Qué significa? Que usted y yo, todo bautizado, todo creyente, todo discípulo de Jesús, todo servidor en la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, forma parte de esa comunidad trinitaria. Pero ¿cómo? Misterio de Dios. Misterio de Dios.
¿Y qué da evidencia de que formamos parte de esa comunidad trinitaria? Pues bien, el saber que el Espíritu Santo da frutos a través de cada uno de nosotros. Otra clave importante teológica es: el Espíritu del Señor es santificador. Él transforma, purifica, guía, fortalece al creyente y a la comunidad eclesial. Es de suyo que el Espíritu Santo haga esto. Concretamente, desde la perspectiva teológica, eso es lo que les quiero aportar ahorita, ¿verdad? ¿Quiere saber un poquito más? No deje de participar, porque las enseñanzas nos van a ir dando no solamente conocimiento, sino una claridad en el corazón para desear aún más esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos y recuerde y enséñelo que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es un don universal para todos los creyentes. Otra máxima: el Espíritu del Señor es Dios mismo actuando en el mundo, haciendo presente a Cristo y guiando a su iglesia. Así, con esto resumo esta perspectiva teológica. El Espíritu del Señor es Dios mismo actuando en el mundo, haciendo presente a Cristo y guiando a su iglesia. Ahora bien, el tema se pone interesante, porque es importante pensar, o más bien meditar, sobre el Espíritu del Señor según los padres de la iglesia. A ver, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Sí, aquellos que dedicaron y profundizaron aún más sobre la enseñanza de la palabra y de la misma doctrina y de la misma tradición de la iglesia. Los padres de la iglesia reconocieron y enseñaron que el Espíritu del Señor es la tercera persona de la Trinidad. Vayan viendo un hilo conductor ahí: coeterno con el Padre y el Hijo, y activo en la creación, activo en la revelación, activo en la santificación y en la vida de la iglesia. ¿Saben una cosa? Si en la iglesia no operara la acción del Espíritu Santo, ya estuviera desaparecido. Ya estuviera desaparecido. Es coeterno con el Padre y el Hijo. Es coeterno. Por eso lo que da vida, lo que da sentido al ser espiritual es la acción del Espíritu del Señor. Enseñanzas destacadas que quisiera compartir con ustedes sobre los padres de la iglesia. Hay muchas, por supuesto que hay muchas, pero quisiera concluir en algunas muy concretas. A ver, estos padres de la iglesia solían hacer esto que les estoy diciendo yo, algunos aforismos para que en pocas palabras enseñar mucho, ¿verdad? Ejemplo: San Irineo de León, allá en el siglo II, llamó al Espíritu Santo una de las dos manos de Dios junto con el Hijo. San Irineo de León destacó que el Espíritu del Señor nos forma a imagen de Cristo y nos da vida nueva. Ya qué bonito, desde ya el siglo II ya se hablaba de estas acciones propias del Espíritu Santo. San Atanasio, siglo IV, que escribió y que predicó tanto, ¿verdad? Defendió la divinidad del Espíritu contra el arrianismo, ¿verdad? Enseñó que el Espíritu Santo santifica y que habita en los creyentes. Y es lo que estamos intentando hacer en la escuela de evangelización y lo que vamos a ir tratando de hacer a través de todas las enseñanzas.
El Espíritu del Señor santifica y habita en todos los creyentes. San Basilio Magno, San Basilio el Grande, ¿verdad? Ya en el siglo IV, escribió sobre el Espíritu Santo una obra que fue clave y enseñó que el Espíritu del Señor es inseparable del Padre y del Hijo, y que el Espíritu es una fuente de santificación. Por eso somos y debemos ser convincentes en la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy un poquito más adelante, entre el siglo IV y el siglo V, ¿verdad? Y aparece el gran Agustín, el águila de Hipona, el obispo de Hipona, ¿verdad? El gran San Agustín, hijo de Santa Mónica, ¿verdad? Que dejó tantas cosas escritas, ¿verdad? Y habló tanto de la palabra, ¿verdad? Vio al Espíritu como el vínculo, así como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Sí, San Agustín afirmó que él, sí, el Espíritu obra en la unidad de la iglesia y da la gracia para amar. No podía entenderlo de otra manera. San Agustín decía, mire, si queremos la unidad en la iglesia, si queremos aprender a vivir el mandamiento del amor, necesitamos de la acción del Espíritu Santo. Ya lo decía Agustín desde el siglo IV y el siglo V. Y nosotros debemos comprenderlo y concluir que es así. ¿Cómo podemos vivir la unidad tan anhelada por Jesús? Si aquella que decía, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean en nosotros uno. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. ¿Cómo podemos lograrlo? A través de la acción del Espíritu Santo. Agustín enseñó, el Espíritu Santo es el alma del alma. Él nos enseña a amar y nos une a Dios. ¿Cómo no se va a enriquecer nuestra vida espiritual meditando sobre esto, ¿verdad? El Espíritu Santo es el alma del alma. Nos enseña a amar y nos une a Dios. Y voy con el gran San Ambrosio, obispo de Milán, siglo IV. Cuando hablo de Ambrosio me gusta porque Ambrosio fue el mentor de San Agustín, ¿verdad? En el tiempo de que San Ambrosio era obispo de Milán, fue en esa época que conoció a Mónica y fue en esa época que San Agustín se convirtió, ¿verdad? Y San Ambrosio decía cosas maravillosas como estas: es Dios consustancial al Padre y el Hijo. Donde está el Espíritu, allí está la Trinidad. Ahora, ¿por qué estos padres de la iglesia hablaban así tan directo y tan claro sobre el Espíritu Santo? Primero, porque era el mismo Espíritu que les inspiraba. Pero también como habían tantas herejías y habían tantas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Entonces ellos salían con la palabra en la mano, más que con la mano en el corazón, iluminados por el mismo Espíritu, ¿verdad? Para decir estas cosas tan maravillosas. Decía San Ambrosio, el Espíritu regenera en el bautismo, fortalece en la confirmación y da vida nueva. ¿Desde cuándo tenemos nosotros el Espíritu Santo? Desde el bautismo. En la confirmación se nos hace un llamado a ser testigos y a través de la acción del Espíritu Santo vivir una vida nueva. Y quisiera terminar con esta frase del mismo San Ambrosio al hablar del Espíritu del Señor: es maestro interior. Desde ahí viene, desde San Ambrosio, es maestro interior. Enseña al alma a orar, a entender la palabra y a buscar a Dios. No podemos coincidir, no podríamos concluir en una vida de oración
sin la acción propia del Espíritu Santo. No podríamos entender la palabra y la revelación de la palabra sin la acción propia del Espíritu Santo. Tenemos que invocarlo cada vez que vayamos a la palabra. Y cuando digo vayamos a la palabra, no es cuando usted abre el libro, es especialmente cuando participamos de la Eucaristía, porque se nos sirve la primera mesa, la mesa de la palabra. Usted sale de su casa y va en procesión para el templo y usted ya va disponiéndose, va dispuesto a recibir esa palabra para poder discernir la acción de Dios desde el Antiguo Testamento y orando. Cuando esa palabra es proclamada, hay que orar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Hay que orar. Ven, dulce huésped del alma. Ven, descanso. Quisiera concluir esta parte sobre el pensamiento de los padres de la iglesia de esta manera. Para los padres de la iglesia, el Espíritu del Señor es el alma de la iglesia y el principio de vida nueva en Cristo. Lo repito, para los padres de la iglesia, el Espíritu del Señor es el alma de la iglesia y el principio de vida nueva en Cristo. ¿Verdad? Bueno, espero que estemos disfrutando de esta experiencia, ¿verdad? A mí me suscita mucho interés, no solamente por lo que ahorita yo comparto con ustedes, sino porque a su vez estoy pensando en todos los temas que ya a partir de la próxima semana nos va a permitir conocer más al Espíritu Santo, saber más del Espíritu Santo, poder entender esa experiencia y esa acción propia del Espíritu Santo entre su acción y la palabra de Dios, entre su acción y la purificación y la santificación. Conocer más de sus dones, de sus carismas, de sus frutos. Ay, cuánta expectativa debiera haber en el corazón. Cuánto deseo debiera haber en el corazón para poderle conocer más. Un aspecto importante que no quisiera dejar de lado es el Espíritu del Señor según la tradición de la iglesia. Caramba, y hablar de la tradición de la iglesia es hablar de muchos siglos de la iglesia. Pero ahorita es una pequeña pincelada, ¿verdad? En la tradición de la iglesia, el Espíritu del Señor es entendido como la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo y que actúa desde siempre en la historia de la salvación. Ven ustedes como que hay algunos aspectos como que yo los estoy reiterando, ¿verdad? Como que los estoy reiterando, pero es aquello que marca, es aquello que se va enfatizando a través de la misma historia y que no cambia. Es aquello donde hunde sus raíces la doctrina, sí, la sana doctrina del cristianismo, no solo del catolicismo, sino del mismo cristianismo, ¿verdad? En la tradición de la iglesia, el Espíritu del Señor es entendido como la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y Hijo y que actúa desde siempre en la historia de la salvación. Elementos esenciales según la tradición. A ver, algunos elementos muy concretos. Es Dios verdadero. Hablar del Espíritu del Señor, hablar del Espíritu Santo, es decir, es Dios verdadero, coeterno, consustancial con el Padre y el Hijo. Y esto lo confirmó la Iglesia
en el credo niceno-constantinopolitano, allá en el año 381. Sí, precisamente desde ese año 381, en ese, para que me lo entiendan, en ese congreso de la iglesia toda, ¿verdad? Fue donde se anunció que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y lo decimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Vean ustedes, ¿desde dónde viene esto? Desde el año 381, ¿verdad? Desde el año 300 en el concilio niceno-constantinopolitano, desde ese año, ¿verdad? Otro elemento esencial de la tradición de la iglesia es que actúe en la creación y en la redención. Qué hermoso esto. Actúa en la creación y en la redención. Con solo este puntito podríamos profundizar un poco más, pero necesitamos avanzar. Está presente desde el principio. Basta que usted o yo meditemos Génesis capítulo 1, versículo 2. Y ahí ya se habla del Espíritu del Señor. Y en la plenitud del tiempo con Cristo, ¿verdad? Elemento esencial de esta tradición es santificador y alma de la iglesia. En Pentecostés, el Espíritu Santo da origen a la iglesia y la guía en su misión. No hay más. Esto lo tenemos más que claro, ¿verdad? A partir de Pentecostés, el testimonio de Pentecostés precisamente nos da muestra de que ahí está el origen de la iglesia. Ahí nace la iglesia como tal. Y es el mismo Espíritu el que la guía a través y la está guiando y la continuará guiando a través de la misión. A través de la misión. Elemento esencial, según la tradición, forma a Cristo en los corazones. Es propio del Espíritu Santo. Por el Espíritu del Señor, los fieles se configuran con Cristo y crecen en la santidad. Sí, cuando usted y yo meditamos en la vida de los santos y uno se detiene, ¿verdad? En la vida de los santos. Yo no sé si usted tiene un santo, una santa en particular por la cual usted siente un cariño especial, una afinidad. Y usted diga así, y saber que detrás de esta persona está la acción propia del Espíritu Santo. Otro elemento importantísimo, ¿verdad? Es que transmite la revelación. No es, ya lo hemos dicho y lo repetimos hoy, no es el hombre que llega a Dios, es Dios que llega al hombre. Transmite la revelación. Sí, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y guía la tradición viva de la iglesia. Más adelante va a haber un tema, no se lo pierdan, va a haber un tema que nos dará luz, claridad, orientación para poder entender esto todavía más. La relación entre Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va a ayudar a comprender aún más. Concluye este apartado diciendo, según la tradición, el Espíritu del Señor es el gran protagonista de la historia de la salvación y de la vida de la iglesia. Repito, según la tradición, el Espíritu del Señor es el gran protagonista de la historia de la salvación y de la vida de la iglesia. Es continua la acción del Espíritu Santo. Si estuviéramos ahí en vivo y a todo color, le digo, dígale a la hermana de la par, al de atrás o al de adelante, es continua
la acción del Espíritu Santo. Nosotros nos entusiasmamos, nosotros nos ponemos muy creativos, nosotros buscamos hacerlo de una u otra manera, pero detrás de todo aquel esfuerzo humano, detrás de cualquier detalle, está la acción propia del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios actúa en la historia de la salvación. No sé si todas o todos han llevado el proceso de enseñanza o curso, así le llama San Andrés, Historia de la Salvación, pero es una experiencia muy bonita. Y qué hermoso es poder entender ya desde el Génesis capítulo 3 en adelante y todos aquellos acontecimientos del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, la acción propia del Espíritu del Señor y cómo Dios apartaba a ciertas personas donde reposaba el Espíritu para un propósito, ¿verdad? Para un propósito. Entonces, la misma palabra nos ayuda a entender esto. Si usted, por ejemplo, va al libro de Isaías, allá por el capítulo 11, más o menos, capítulo 11, versículo 2, encontrará cosas como estas, ¿verdad? Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, de consejo y fortaleza, de conocimiento y de temor. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2. En Isaías 61, 1, que ahora al inicio hice referencia y que también hice un paralelo con Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, etcétera, etcétera. Y ese pasaje lo conocemos porque lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Muchísimas veces. Es hermoso también lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Con tiempo usted lo puede leer. Apúntenlo. Ezequiel 36, 26, 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que sigan mis preceptos. Palabra de Dios. Esa es la acción de Dios. Esa es la acción propia del Espíritu del Señor. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que sigan mis preceptos. Otras traducciones dicen mis mandamientos o quizás dicen mis palabras, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 14. Qué hermoso esto. Es que esto tiene que tenerlo usted bien marcadito en la Biblia. Es que de estas cosas se llena el corazón. De estas cosas ustedes y yo tenemos que hablar. Romanos 8:14. Todos, repiten su corazón ahí conmigo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Palabra de Dios. No son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si usted va a unos versículos antes en Romanos, pero capítulo 5, versículo 5, sí, Romanos 5, 5, qué bonito, uno se lo aprende de memoria porque ya tanto lo hemos visto y tanto lo hemos escuchado, porque eso hunde las raíces y da fuerza a la vida espiritual. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amado. ¿Sí? Eso es así. Romanos 5, 5. Ya me imagino ustedes en su Biblia. De todo esto ustedes lo van a anotar y ustedes van a decir, estas referencias bíblicas me van a ayudar para hacer el momento de oración. Estas referencias bíblicas me van a ayudar para evangelizar a mi prima, para hablarle a mi compañero de trabajo. Estas referencias bíblicas alimentan y hacen crecer mi vida cristiana.
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y bueno, no podría yo dejar de lado, como que no, ¿verdad? En este punto ya pues para ir avanzando y quizás hoy no nos vamos a alargar tanto esta noche porque es un abrebocas, ¿verdad? Es una entradita lo que estamos haciendo. No quisiera dejar de lado lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay bastante aquí de qué compartir. Ya nosotros tratamos de hacerlo en la escuela, personalmente buscamos hacerlo para poder crecer, ¿verdad? Para poder ayudar también en la evangelización, en la catequesis, ¿verdad? El Espíritu del Señor en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí, pues, podríamos llevarnos de todo lo que resta el año y el año que viene, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy concretos, sobre todo para que en ustedes despierte el deseo y el interés y para que juntos podamos deleitarnos y podamos saborear todo lo que la Iglesia nos ha enseñado y la doctrina nos puede guiar y orientar sobre el Espíritu del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que actúa en la creación, en la redención y en la santificación de los fieles. ¿Ven ustedes un hilo conductor? ¿Ven que es hacer énfasis cada vez más? ¿Por qué? Porque no queremos salirnos, no queremos sentirnos desorientados de la sana doctrina. Puntos claves del catecismo. Por ejemplo, el numeral 685 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así, voy a citar frases, líneas muy puntuales. Creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida. Dice el numeral 685 del Catecismo. Creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Otro punto clave del catecismo está en el numeral 687 y por allá del 747. Fácil memorizar, ¿verdad? Fácil memorizar. Catecismo 687, 747. ¿Qué dice? Actúa en la historia de la salvación y dice, inspiró a los profetas, preparó la venida de Cristo y colma a la iglesia. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Inspiró a los profetas. Qué hermoso sería llevar un estudio sobre los profetas. Una vez hice un pequeñito estudio sobre el profeta Daniel y quedé entusiasmado. Sobre el profeta Jeremías y queda uno entusiasmado. Y uno logra comprender y discernir cómo estos hombres se sobreponían a la adversidad, a las pruebas y sufrimientos, sobre el Espíritu del Señor. Lo sostenía, ¿verdad? Entonces, viene a los creyentes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 683 y en el 1285. En los sacramentos y especialmente, oigan ustedes lo que nos dice la Iglesia Católica en el Catecismo, en los sacramentos y especialmente en el bautismo y en la confirmación y en la Eucaristía, viene a los creyentes. ¿Queremos ver la acción propia del Espíritu Santo? Sí, a través del catecismo, a través del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Eucaristía. Dona frutos y carismas. ¿Han escuchado usted hablar de aquello que habla Gálatas 5:22? Amor, paz, gozo, etcétera. Sí, eso está en el catecismo. Numeral 1832 del catecismo. Pero no se preocupe, que sobre este tema, o más bien sobre este punto, va a haber todo un tema. Va a haber todo un tema que nos va
a llevar, a disfrutar todavía un poquito más, ¿verdad? Concede dones para edificar la iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica 799 y 801, ¿verdad? Y lo que es propio del Espíritu Santo, ¿verdad? Hacernos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Eso lo dice el Catecismo en el numeral 739 y 740. A ver, si recordáramos si al caso estos dos, por lo menos. 739 y 740 nos hace hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Qué maravilloso encontrar en todas estas fuentes esa acción propia del Espíritu Santo. Quiero concluir esta partecita, ¿verdad? Que estoy tratando sobre el Espíritu del Señor en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Diciéndolo de esta manera. El Espíritu del Señor es el gran protagonista de toda la vida cristiana y de la misión de la iglesia. Repítalo ahí y pueda interiorizarlo, ¿verdad? El Espíritu del Señor es el gran protagonista de toda la vida cristiana y de la misión de la iglesia. Bueno, y aquí podríamos seguir y seguir y seguir, pero esta es una pincelada, un poquito de lo que poquito a poco vamos a ir reflexionando. Yo en este momento, para quienes nos acompañan, quisiera pedirles un favor, ¿verdad? Una colaboración. Por favor, cierre sus ojos en este momento. Es un ejercicio espiritual, perdón, es un ejercicio físico para poder hacer un ejercicio espiritual. Si gusta, puede activar su cámara y cierra sus ojos. Activa su cámara como diciéndole al Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy. Yo quiero tu acción, yo quiero tu poder, yo quiero tu renovación, yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Entonces vas a cerrar tus ojos. Respira ese aliento de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vaya cerrando sus ojos. No se sienta usted perturbada por nada ni pensamiento alguno, ¿verdad? Anhele desde lo más profundo de su ser presencia viva del Espíritu Santo. Anhele que ese sea su deseo. Hazlo el dulce huésped de tu alma. Hazlo el Señor y dador de tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos para que Él nos inunde de presencia, ¿verdad? Y hoy, hermana y hermano, hoy escucharás estas palabras. Quizás es en tus oídos o en tu corazón. El Espíritu del Señor está sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre ti. Déjate guiar, consolar, transformar y ser enviado como instrumento del amor de Dios. El Espíritu del Señor es Dios con nosotros y en nosotros, que nos da fuerza para vivir como hijos de Dios. El Espíritu del Señor es Dios con nosotros y en nosotros, que nos da fuerza para vivir como hijos de Dios.
hagamos oración, invoquemos al Espíritu Santo. Adelante, Douglas. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque constantemente en nosotros estás obrando tu divina voluntad. Gracias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no hay forma, no hay lugar, no hay manera en que tú no puedas alcanzarnos, porque tú todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo haces. Para ti todo es posible. Y de esa manera, con toda tu omnipotencia, tu omnisciencia, me alcanzas día a día y me llenas, Señor, me diriges, me fortaleces, aun cuando no te puedo sentir muchas veces, aun cuando te doy la espalda, tú estás ahí, aun cuando se vuelve difícil el camino y vuelvo a mirar hacia mí mismo, tú estás siempre ahí, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy fruto de tu voluntad. Tú me pensaste, tú me diseñaste, tú me creaste, Señor. Existo en ti, por ti, Señor, y existo para ti. Gracias, Señor, porque todo yo soy un don tuyo, porque todo yo existo por ti, en ti y para ti. Gracias, Trinidad Santísima, porque en toda forma posible e impensable existo porque tú así lo decidiste. Gracias, Trinidad Santísima, porque todo cuanto puedo entender y más aún aquello que escapa a mi limitada inteligencia, todo es don tuyo. En todo has querido obrar gracia y misericordia para mí, para que por medio de todo yo te conozca, yo te busque, yo te dé mi corazón y esperas mi respuesta, Señor. Te damos gracias, porque de esta manera nos has permitido llegar a esta noche y conocer un nuevo camino que has trazado para nosotros, que te necesitamos. Gracias, Santísima Trinidad, porque conociendo nuestras necesidades, conociendo nuestras lágrimas, nuevamente vienes a nuestro encuentro y dispones tantas personas y tantos medios para que yo pueda volverme a encontrar contigo de una forma íntima, especial y particular. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque desde siempre y para siempre tú eres Dios. Y desde el inicio de la creación ya habías dispuesto todo para que en este momento yo te pudiera conocer y te pudiera amar. Y aunque debería amarte aún más como tú lo mereces, aún así sigues esperando por nosotros. Sigues esperando mi respuesta fiel, constante, decidida,
Gracias, Señor, porque tú sigues esperando pacientemente y con amor que yo te dé mi corazón y te dé el lugar que tú te mereces. Gracias, Dios, porque en todo momento me muestras tu benignidad, me llenas de tu paz y me llenas de tu amor. Dios, gracias porque al permitirnos como tus hijos, como tu iglesia, conocer tu voluntad por medio de tu santa revelación, es donde podemos entender al menos un poco de ese deseo enorme que desde siempre y para siempre has tenido de que te podamos conocer y reconocer. Gracias por la revelación sagrada por medio de la cual podemos conocer un poco de tu corazón y de tu voluntad. Gracias por todas las personas que a lo largo de la historia has usado para que hasta nosotros llegue hoy esta santa revelación. Y gracias por dejarnos conocerte en la única y verdadera iglesia, en esta familia santa, Señor, en esta iglesia santa. Gracias te damos por todas estas personas que a lo largo de la historia han sido tus instrumentos para que con el transcurrir del tiempo hasta nuestros días sigamos con esta esperanza viva. Has permitido, Señor, con tu divino poder, que a pesar de todas las persecuciones y las situaciones difíciles que ha vivido tu iglesia, tu verdad se mantenga firme, porque es la única verdad. Gracias, Señor, porque por medio de la acción de tu Espíritu Santo, que aún no terminamos de conocer o de comprender, pero nos sigues manifestando por medio de tu Santo Espíritu todo aquello que anhelas para nosotros. Quizás hoy, Señor, no entendemos tantas cosas que tú has hecho y que tú has dicho por inspiración de tu Espíritu Santo a través de los profetas, a través de los padres de la iglesia, a través de la santa tradición, tantas cosas maravillosas, Señor, que nos has permitido ir descubriendo en esta noche, y muchas de ellas no las podemos llegar a comprender en su plenitud. Pero sí permítenos tener la convicción de que todo ello es verdad. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a tener esa convicción en nuestra vida de que tú eres real, de que tú estás vivo, de que en este momento verdaderamente estamos hablando contigo, Señor. Queremos por medio de tu Espíritu Santo, que también vive en nosotros desde el momento de nuestro bautismo, queremos tener una relación más íntima contigo, Señor. No solamente para poder tener presentes tus palabras en nuestro corazón y en nuestra mente, sino para que la vida que tengamos contigo sea una manifestación de esa presencia, que podamos caminar por fe. Queremos pedirte a ti, Espíritu Santo, si es tu divina voluntad, que vengas con más luz, que vengas con más fuerza sobre nuestra vida, que nos permitas vivir más confiados en ti. Y no solamente en nosotros, sino en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras provincias, en nuestro país,
En el mundo entero queremos pedirte, Espíritu Santo, que nosotros podamos ser también portadores de esa verdad y de esa convicción. Que en este año jubilar de la esperanza, primero la tengamos presente en nosotros, tengamos viva esa esperanza, tengamos certeza de que verdaderamente hay algo más allá de lo que podamos ver. Y una vez que trabajes en nosotros, Espíritu Santo, en esa convicción y nos permitas ir derribando tantas dudas y tantos miedos, nos des entonces también la fuerza de poder transmitirla a otros que viven con grandes incertidumbres, con grandes tristezas, con grandes dudas, aún más quizás que las que nosotros tenemos. Somos privilegiados por permitirnos estar acá esta noche. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la vida de nuestro hermano William, que tú has usado tan grandemente a lo largo de todos los años, de ser un instrumento para dejarnos conocer y entender mucha de tu verdad. Te damos gracias por esta escuela de evangelización que has usado también enormemente para que todos acá vayamos creciendo en conocimiento, en alegría, en gracia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que en este momento a todas las personas y todos los hogares representados en esta plataforma virtual, estás comenzando a obrar de una manera especial. No lo podemos ver, pero lo queremos creer. Que todos a quienes nos has convocado esta noche y a los que nos vamos a seguir encontrando si es tu divina voluntad, cada encuentro sirva para seguir creciendo en esa fe, en esa certeza y en esa gracia que tanta falta nos hace. Hoy te damos gracias a ti, Virgen Santísima, tú que eres esposa del Espíritu Santo, la llena de gracia, la Madre de la Iglesia, la Madre de nuestro Redentor, Madre de Dios y Madre nuestra. Porque tú eres nuestro mejor y mayor ejemplo de obediencia. Una criatura igual que nosotros, pero elevada con excelencia, magnificencia también a los cielos, en cuerpo y alma, para mostrarnos y enseñarnos lo grande y maravilloso del plan divino de nuestro Señor. Tú te dejaste llenar, tú le creíste, a tal punto que en tu santísimo vientre se encarnó el Verbo, por medio del cual llegara a nosotros también el Espíritu Santo. Gracias, Virgen Santísima, porque constantemente estás orando con nosotros. Gracias, Virgen Santísima, por todas las formas, todos los días y todos los medios que has usado para seguirnos atrayendo al corazón de tu Hijo. Que nuestro caminar cada día, Virgen Santísima, se vea alentado con la certeza de que tú estás con nosotros y que hemos de ver triunfar tu sacratísimo corazón, que palpita con la misma fuerza que el corazón de tu Hijo, como fuente de donde brota el Espíritu Santo constantemente para nosotros. A ti, Espíritu de vida, amor de Dios,
por medio de ti sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y está vivo. Tú que has soplado a lo largo de toda la historia ese aliento de vida y esa fuerza con que levantaste a los discípulos, a los profetas, y has alentado siempre a la Santa Madre Iglesia. Sopla también en nosotros todo aquello que hace falta, que necesitamos para ser portadores también de esa esperanza, de esa fe. Ayúdanos como iglesia a fortalecernos más en ti. Te presentamos en esta noche, Espíritu Santo, a nuestro Santo Padre León. Aumenta en él ese deseo de parecerse a Cristo. Alimenta en él el deseo y la fuerza de estar al frente de esta gran familia que enfrenta tantas adversidades, pero que también resguarda la verdad de que nunca será derrotada por las fuerzas del enemigo. Asiste el Espíritu Santo donde sea que Él se encuentre en este momento. Sabemos que nos escuchas y que atiendes nuestra súplica. Bendice al Papa. Bendice a tu iglesia. Desde el Papa hasta el más reciente, la más reciente criatura que haya sido bautizada, que es miembro de la iglesia. Bendice a las familias, a los jóvenes, a los gobiernos, a este país en especial que está viviendo esta etapa de tanta violencia, de tanto dolor. Alcánzanos tu consuelo, Espíritu Santo, y permítenos ir llenándonos día con día de tu presencia. Gracias, Dios Padre, gracias, Dios Hijo, gracias, Dios Espíritu Santo, por todo lo que viene de grande para nosotros, porque sabemos, Señor, que donde tú nos convocas a seguirte, no podemos esperar más que tu gracia y que tu misericordia. Danos todo aquello que no sabemos pedirte e ilumínanos para poder ser más agradecidos con todo lo que ya nos estás dando. Gracias, Virgen Santísima, una vez más, porque tu santo manto nos cobija, nos acompaña, nos protege y nos libra de muchas acechanzas del enemigo. Con tu presencia bendita, Madre, queremos seguir en esta noche. Con tu presencia bendita, Mamita María, queremos irnos a descansar, queremos igual levantarnos mañana con esa certeza de que tú sigues siempre con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido esta noche. Y por manos de Mamita María queremos presentarte todo este nuevo proceso de esta segunda parte del año, hasta donde tú nos permitas llegar. Bendice esta plataforma, bendice a todos los hermanos y hermanas que tú ya estás tocando y que estás trabajando en ellos para traernos tu palabra. Todos los medios que vas a usar, Señor, te damos gracias. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que los bendigas, los mantengas con bien. Y a todos los que queremos seguir creciendo y aprendiendo, nos des la oportunidad de ser perseverantes. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y santifícanos.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.